Bueno, antes de introducirnos en la palabra, quiero decirle que puede sentarse, que nuestra hermana Nora no está aquí. Usted sabe que Hugo ha atravesado una semana con algunas complicaciones físicas, pero ella está mejor. Hoy le daban el alta por la mañana, no he tenido noticias, pero suplicamos que sigan orando. Ella ha pasado varios días en el hospital, por eso ella quería venir, pero ese es el motivo por lo que Nora no está aquí con nosotros. Y también el nieto de nuestro hermano William. Ellos llevan algún tiempo que no están congregándose, pero nos enteramos, creo que había puesto una notica en Facebook, y Beatriz también me llamó y me dijo que su nieto estaba ingresado. Yo le llamé, dice que no era algo grave, pero que agradecía la oración, y bueno, en algún momento debe estar por acá con nosotros. Y damos gracias al Señor también por Glenda, que está aquí con nosotros, que ha tenido días difíciles también, con mucho trabajo, y debemos seguir acompañándola en oración. Y Asturi, que hace algunos domingos que no podemos tenerlo, ellos están bajo bastante presión en este tiempo, así que rogamos que la oración no falte a favor de los unos de los otros. La oración es un instrumento poderosísimo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y la gente de oración debe saber que aunque usted no vea lo que quisiera ver, cuando hay oración la mano de Dios se mueve, y están aconteciendo cosas. Aunque no lo veamos, usted debe saber que Dios está obrando y está manifestándose. Así que, y el pueblo de Dios debe cobijarse unos a otros en oración continua. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia. No sé si me queda algo. Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Quisiera meditar en un pasaje que tradicionalmente en este primer domingo de la Semana de la Pasión se medita. Muchas iglesias toman este pasaje para pensar en él en este día. De una manera sencilla, quiero compartir algunos pensamientos de este texto tan importante. Mateo capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Dice allí las Sagradas Escrituras: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por tu presencia, que has prometido que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú vas a estar. Gracias por el privilegio de poder alabar tu nombre. Somos los más beneficiados. Somos los privilegiados de poder alabarte, de poder adorarte. Señor, gracias también ahora porque podemos meditar en la Sagrada Escritura, en tu poderosa palabra. Ayúdanos a interiorizar algo de estos pasajes hermosos de tu palabra que quizás conocemos por años, pero tú siempre tienes algo que darnos. Tú siempre tienes algo que aplicarnos. Tú siempre tienes algo para nutrir nuestra vida espiritual.
Señor, que esta semana nosotros podamos tener muy presente el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Y nuestro regalo y nuestra actitud para ti sea de entrega, sea de devoción, sea de reconocimiento. Glorifica tu nombre. Oramos, Señor, por cada persona que llegó a este lugar con cargas, con luchas. Pedimos que tú concedas sosiego a tu pueblo para adorarte en medio de tanto trabajo y tanta lucha. Haya sosiego para tus hijos, haya bendición. Abre las puertas y también toda obra satánica que impida, Señor, que tu palabra se extienda sobre nosotros y que nuestra consagración sea más y más. Pedimos, Señor, que tú obres quitando, que tú obres impidiendo que el maligno prospere sobre nuestras almas, que prospere tu palabra y la obra de tu Espíritu. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos han tenido presente este pasaje recientemente? ¿O hace tiempo que no lo leen? ¿Lo tiene presente? Es un pasaje que se predica siempre en esta fecha de la Semana de la Pasión, de Semana Santa. Y decía que, de momento, este pasaje, ¿cómo se llama? Decía. La entrada a Jerusalén. Y la entrada triunfal. La entrada triunfal. Escuché un mensaje que la entrada no fue tan triunfal. Bueno, ahí se mezcla, por un lado, quizás algunos no ven que esa semana sea triunfal. Pero por otro lado, esa semana es triunfal. Desde la óptica humana, desde la perspectiva humana y de lo que vivieron aquellas primeras personas, quizás decimos, óigame, esa semana no pudo ser triunfal. Ahora, mirándolo de lejos, sabiendo las consecuencias, ya mirándolo no solamente en una perspectiva terrenal, sino espiritual, y a partir de todo lo que se logró en esa semana, nosotros sabemos que efectivamente esa semana es triunfal, es triunfal. Usted sabe que la nación judía que estaba ducha en el mensaje antiguo testamentario, sabía que la Escritura hablaba del Mesías, que el Salvador debía aparecer en el escenario de la historia humana en un momento, y todo el mundo estaba a las expectativas de cuándo aparecería el Mesías. Algunos pensaron, quizás debido a la historia y porque no entendieron algunos pasajes del Antiguo Testamento, que Jesús venía como un líder militar y que venía montado sobre un caballo, que iba a ser un guerrero victorioso que le iba a cortar la cabeza a los romanos, iba a poner a la nación judía otra vez como una nación privilegiada políticamente y socialmente. Y entonces aparece el Salvador del mundo, pero ese Salvador del mundo no aparece como un guerrero, no aparece como un militar, no aparece luchando en guerrilla contra los romanos, sino aparece sencillo, hijo de un carpintero. No nació en Belén, en Jerusalén, nació en Belén. No aparece en cuna de oro, aparece en un pesebre. Apareció donde había malos olores, donde había gente pobre, donde no había grandes ornamentos. Así que eso a lo mejor a alguno le chocó y dice, bueno, eso no coordina con el Mesías que nosotros estamos esperando, porque ese es un hombre, ese es un superhéroe victorioso que va a arrasar con los que nos han estado oprimiendo, podía pensar la nación judía. Así que por eso el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, porque ¿quiénes eran los primeros que tenían las escrituras, que tenían culto, que reconocían a Dios, que hacían ofrendas, que hacían sacrificios y que debieron reconocer al Mesías? ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Los judíos eran los primeros y los que leían continuamente las escrituras, tenían especialistas en las escrituras, pero esos primeros que debieron abrazar al Mesías fueron los primeros en no reconocerle.
no vieron en Cristo al Salvador del mundo. Y hasta este momento que estamos leyendo este pasaje, hay muchísima gente allí que no entiende quién es el Mesías. Ahora el Señor apareció en su primera venida. El Señor viene por segunda vez y viene victorioso a ponerle final a esta historia y a la impiedad. Pero en aquel momento la agenda del Señor venía a salvar del pecado. Qué cosa más importante que mucha gente no le da importancia es que Jesús venía a lograr que nosotros pudiéramos tener relación con Dios otra vez. Y eso fue lo que se perdió en el Edén. En el Edén el problema no era geográfico, el Edén no tenía ningún problema. Eso estaba preparado para que ellos hubieran estado por allí por la eternidad. O quién sabe todos los planes que el Señor tenía. Si el hombre no peca, el Señor no lo hubiera sacado del jardín. El problema no era geográfico de que el Señor quería trasplantarlo para otro lugar. El problema fundamental era que el hombre perdió la relación con Dios. Los hombres se desconectaron, se independizaron y nosotros estamos creados para funcionar con Dios. Si funcionamos con Dios, las cosas van bien. Si nos desconectamos de Dios, las cosas van mal. Entonces Jesús lo primero que tenía en su agenda era que posibilitar a través de su sacrificio que el hombre volviera a tener relación con Dios. Pero eso no lo vieron y como no lo vieron, humanamente en un principio mucha gente que estaba gritando, que estaba emocionado, diciendo y habiendo visto los ciegos ver, los sordos oír, los muertos resucitar, dice, bueno, pues lo que viene atrás es que el Señor le va a poner punto final a Roma y nos va a poner como nación judía otra vez sobre la cumbre. Pero eso no fue lo que pasó en su final de la vida. Eso estaba profetizado en el libro de Isaías. Decía que él iba a aparecer como oveja y que iba a ser maltratado, que iba a ser vejado, y que moriría. Pero tal pareciera que ellos no leyeron esos pasajes. Ahora dice la Biblia, vamos a ver algunas cosas que el Señor nos enseña en este pasaje. Dice la Biblia en este capítulo 21, versículo 1 en adelante, observe su Biblia, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en este pasaje de la Biblia es que el Señor da una orden. ¿Cuántos saben que el Señor tiene potestad para hablarnos en tono imperativo? El Señor tiene 2 razones para hablarnos en tono imperativo a nosotros. La primera es que Él es el creador del mundo, que Él es el dueño de todo. Los salmos, en el libro de los salmos se reconoce al Señor como teniendo dominio sobre cielo y tierra, siendo el rey del universo. Y él tiene derecho de autor. Así que como Él tiene derecho de autor, cuando usted hace algo, cuando usted es el que inició eso, usted puede disponer sobre ese asunto. Así que el Señor puede hablar en tono imperativo porque Él es Dios, porque Él es Rey y porque Él es el Creador. Y aunque hay muchas personas que no reconocen el reinado y la autoridad de Jesús, no por no reconocerlo, el Señor no sigue teniendo la autoridad. Porque hay gente que no reconoce la autoridad de algunas personas, pero esa persona tiene la autoridad. Y aunque el no reconocimiento de algunas personas no le quita esa autoridad, el Señor es el que tiene la mayor autoridad. Y de manera especial, Él tiene autoridad sobre aquellos que ha salvado, sus hijos, precisamente por lo que Él ha hecho por nosotros y porque nosotros le hemos reconocido como el Señor, como el Rey, y por lo tanto Él puede disponer y Él puede expresarse imperativamente sobre nosotros. ¿Sabe que el Señor sigue dando mandatos? El Señor sigue dando mandatos. El Señor ha dado mandatos que su eco llega a través de la historia hasta nosotros. Y hay orientaciones en tono imperativo que el Señor dice, haz esto.
Él aquí dio una orientación, dio una orden a los discípulos en este versículo 2 dice, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Eso qué cosa es? Una orden. Por su autoridad, por quien Él es, Él está dando una orden a sus discípulos. El Señor nos da órdenes. Yo sé cuántos han pensado en el Señor como el que tiene autoridad sobre su vida. Y no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuántas órdenes el Señor ha dado sobre nuestra vida. Hay órdenes donde el Señor dice, conságrate más, ora. Donde el Señor dice, muévete. Donde el Señor hace mandatos para tu vida y para mi vida. Y que nosotros quizás en algunos momentos no le prestamos atención. No es fácil a veces obedecer los mandatos del Señor. Pero el Señor ha hecho mandatos. Hay mandatos que están explícitamente manifestados en las Escrituras. Que nosotros mirar la Escritura sabemos que Él nos ha mandado a hacer algunas cosas. Ahora hay veces que el Señor de manera personal nos está también dando mandatos. Yo no sé si alguno de nosotros en esta mañana el Señor nos está en tono imperativo diciendo, haz esto. Y el Señor dice, Orlando, haz esto. Y el Señor hace llamados y da orientación y da órdenes específicas. Más allá de todas las orientaciones generales que están planteadas en las Escrituras, el Señor también nos da órdenes específicas para que nosotros cumplamos nuestra vida. Y nosotros podemos a veces tener oídos sordos frente al mandato de Dios. Nosotros podemos pensar en este inicio de semana, en este pasaje tan cacareado que el Señor dio orden a los discípulos y el Señor nos da órdenes en esta mañana a nosotros también. Y que esas órdenes deben ser acatadas. Tú sabes, decimos esto también porque vivimos en un mundo donde Jesús ha pasado de ser el Señor a ser el siervo de la gente. Señor, hazme esto. Señor, hazme lo otro. Señor, tú cumple con esto que yo quiero. E incluso hay gente que dicen ellos que ellos son los que dan las órdenes al Señor. Cuando el Señor dejó de ser Señor, cuando el Rey dejó de ser Rey, la Biblia califica a los hijos de Dios como siervos. Los califica como hijos que deben ser obedientes al Dios del cielo. Y no somos nosotros quienes estamos autorizados a dar órdenes al Señor. Es el Señor quien está autorizado a darnos órdenes y a que nosotros obedezcamos. No sé cuántos han escuchado que hay gente dando órdenes al Señor. Yo creo que nosotros podemos pedir al Señor, que podemos reclamarle sus promesas, pero Él es el que puede mandar. Él es el que tiene la autoridad para mandarnos en esta mañana, en esta semana, de recordarnos algunos de sus mandatos específicos para ti y para mí, como aquellos discípulos recibieron en aquel inicio de semana de sufrimiento, una orden del Señor. ¿Qué orden el Señor nos puede estar dando en este tiempo a nosotros que debemos cumplir? Será una orden muy personal, algo que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros y nosotros no damos el paso para nosotros obedecer al Señor. Dice aquí la Biblia, mira cuál era la orden que el Señor estaba dando. Y dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, versículo 2, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelos. Óigame, eso está importante, eso que el Señor está mandando, porque póngase en un momento en el lugar de los discípulos, que yo le diga, hermano, pasa allí a la plaza que está enfrente, hay un Mercedes-Benz allí parqueado, móntese el Mercedes-Benz y tráigamelo. Y entonces, cuando aparezca ese dueño, ¿para qué tú vas con ese Mercedes? Ese era el caso. El Señor cuando da órdenes, el Señor nos está enseñando que cuando Él da órdenes, Él posibilita que esas órdenes sean cumplidas. Hay veces que nosotros pensamos que las órdenes, los mandatos del Señor, no es posible cumplirlo. No es posible cumplirlo en mi fuerza, no es posible cumplirlo en tus fuerzas, pero lo que el Señor manda, Él ha trabajado y Él ha creado las condiciones para que esa orden que el Señor nos da pueda ser cumplida en nuestra vida.
Y entonces el Señor no se burla de nosotros, dice, igual que si nosotros dijéramos a un ciego, mire qué cuadro más lindo, mire qué colores, mire qué hermoso ese cuadro. Cuando usted sabe que ese ciego no puede hacer una valoración, no puede disfrutar de esos colores, no puede disfrutar de ese cuadro. Entonces todo lo que el Señor ordena es porque el Señor posibilita que esa orden nosotros felizmente la cumplamos y se materialice y se haga realidad en nuestra vida. Entonces dice el Señor, vaya allá enfrente y va a encontrar un asna y un pollino, desatarla y traerla. Inmediatamente, como es lógico, aparecieron los dueños del asna y el pollino. Dice la Biblia en el versículo 3, y si alguien los dijere, sí, que el Señor ya le estaba alertando lo que podía pasar, y si alguien los dijere, y eso es para que ellos sepan, porque Jesús lo sabe todo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Óigame, tremendo eso. ¿Qué refleja eso? La autoridad de Jesús. Qué maravilloso es Jesús, que tiene autoridad sobre los seres humanos, sobre las circunstancias, y nada en este mundo ha dejado de ser suyo. Todo lo que nosotros tenemos, nosotros en realidad somos mayordomos. No hay nada que pueda decir auténticamente, esto es mío, esto es del Señor, el Señor me lo ha prestado. Y cuando el Señor lo mande a buscar y mande que eso sea usado, ¿qué debo hacer yo? Dejar que eso sea usado, porque yo no soy el dueño, yo soy el cuidador. Y entonces, yo no sé si Jesús, qué encuentro habrá tenido en algún momento con los dueños del asna y del pollino. La Biblia no nos narra cuál fue el encuentro, cuál fue la relación. A lo mejor no hubo ninguna relación, porque con el Señor todo es posible. A lo mejor esa gente escuchó del Señor y el Señor solamente dice, cuando los dueños pregunten, usted solamente dice, el Señor lo necesita. A mí, yo me gozo tanto con esa autoridad que este pasaje elocuentemente nos deja ver. El Señor lo necesita y lo enviará. Ahora, eso es difícil, decíamos, porque el Señor nos está mandando a que nosotros hagamos cosas, y eso implica que nosotros nos enfrentamos a pasos de fe. Porque ir allí, tomar eso que no era de los discípulos, llevarse ese asna y ese pollino, se podía enfrentar a ellos uno que estaba allí con un machete. Se podía enfrentar allí a uno que estaba con un palo y dice, que me coja el pollino y el asna va a tener problemas. Y entonces, cuando el Señor da la orden, nosotros nos enfrentamos a un reto y a una crisis de fe. El Señor da la orden y tú dices, no, pero yo no puedo hacer eso, porque si el Señor me manda a hacer eso y usted empieza a mirar todo lo que hay contra ese mandato del Señor. Si yo hago eso, me enfrento a esto, me enfrento a lo otro, me enfrento a estos riesgos. Frente a los mandatos del Señor, nosotros nos enfrentamos a retos y a riesgos. Ahora el Señor nos enseña que frente al mandato del Señor, Él ha preparado el camino para que nosotros lo cumplamos. Hay veces que hay gente que el Señor le da una orden y ellos no se han interesado en cumplir la orden. Y ellos ni siquiera creen que si el Señor ha dado la orden, Él posibilitará que esa orden pueda ser cumplida. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de aquel joven rico que se encontró con Jesús? Aquel joven rico dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Y dice, todo eso lo he guardado. Él tenía una alta autoestima también. Entonces Él le dice, pero vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven. Óigame, hermano, eso era todo lo que él había luchado en su vida. Esa era la orden para ese joven. Ese era un reto. Él se hizo el sordo y se fue. Él no obedeció la orden. Él no acató la orientación de Jesús. ¿Y cuánto se perdió ese joven? Todo. Ese joven lo perdió todo. No sé si en el camino de su vida habrá en algún momento reconocido, habrá recapacitado. Pero hay gente que no cumple la orientación del Señor.
Incluso hay cristianos que por años tardan en, el Señor está hablándole, el Señor está reiterando la orden para nosotros, pero nosotros nos tardamos en decir sí a la orden y cumplirla. Y dejamos de disfrutar, ver que esa orden del Señor, que parece difícil, que es compleja, que tiene riesgo, al final se desenvuelve de una manera. El Señor crea las condiciones, porque óigame, cuando ellos llegaron allí, cogieron el asta, tomaron el pollino, se lo llevaban, y Dios se dice, oye, ¿cuándo ustedes van con eso? El Señor lo necesita. Ah, bueno. Y entonces siguieron. Óyeme, eso no era algo para disfrutar, eso no es para decir, oye, gloria a Dios. Jesús tiene autoridad sobre todas circunstancias, sobre todo hombre, sobre toda pertenencia. Eso era un regalo de Jesús para los discípulos, por ellos ser obedientes a la orden del Señor. El Señor nos regala experiencias hermosas cuando nosotros obedecemos la orden de Él. Una vez que nosotros, tú ves eso difícil, tú dices, eso que el Señor está pidiendo de mí es de envergadura, pero cuando tú das el paso, el Señor va creando las condiciones para que tú materialices ese mandato del Señor y vengan bendiciones y vengan experiencias y tú puedas ver la mano de Dios moverse. Ver la mano de Dios moverse es algo muy lindo. Podemos en esta semana nosotros, por obediencia a los mandatos del Señor, ver la mano de Dios moverse. Podemos nosotros pensar muy especialmente, el Señor está pidiendo algo de mí hace tiempo, está dando alguna orden que yo no cumplo, que está explícitamente en la Escritura, es para cada creyente, o algo que el Espíritu de Dios está trabajando conmigo y yo no doy el paso de obediencia para Él. Yo quiero decirle, si usted cumple, Dios le va a regalar una experiencia. Dios le va a regalar la posibilidad de ver la autoridad de Él reflejada en las circunstancias, que Él las domina cualquiera que sean. Y dice la Biblia también en este pasaje, en el versículo 4, dice la Escritura, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fíjese, lo que el Señor escogió para montarse no fue un caballo, porque decíamos ahorita que un caballo es un símbolo de guerra, a veces es un símbolo también de las guerrillas y de las grandes victorias de aquellos conquistadores militares. El Señor escogió un pollino. Usted se sabe la historia del predicador que no sabía lo que era un pollino. Predicador que dijo que la creación se estaba degenerando mucho. Y dijo, cuando Dios creó la creación tenía un esplendor tremendo. Cuando Dios creó las cosas eran grandes. Y difícil si era grande, que Jesús venía montado sobre un pollo. Los pollos eran grandes. No. El Señor escogió un burro porque eso era un símbolo también de su humildad. Porque en aquella primera venida, Él no venía como el gran conquistador. Él venía como el siervo sufriente que iba a dar su vida por ti y por mí. Y en ese pollino Él está manifestando su humildad. Él está manifestando su sometimiento a Dios. Él está manifestando que Él quiere salvar a la humanidad a través de un sacrificio expiatorio que implica humillación. ¿Sabe que la humildad es una virtud que debe estar en cada hijo de Dios? Lo que anda con Satanás son gente que alardea, orgullosa. Los hijos de Dios, en los hijos de Dios el orgullo debe estar a un lado, porque si el Señor de señores pudo tomar actitud de siervo y no ser reconocido en ocasiones y asumir la postura más baja que un ser humano puede asumir, ¿por qué tú y yo no podemos asumir posiciones de humildad y de sencillez en ocasiones? Yo le conté en una ocasión que estábamos sirviendo en un campo misionero
y apareció alguien que dijo, esa iglesia no es para ti. Porque tú tienes que estar en una iglesia, y empezó a decir. Y entonces yo cuando acabó le dije, si el Rey de la Gloria pudo venir a Belén y se metió en el pesebre, yo puedo ir a cualquier lugar. Pero soy mucho más pequeño que él y yo sirvo a él. Si Jesús se monta en un pollino, tú puedes montarte donde sea. Si Jesús se monta en el pollino, tú puedes hacer cualquier cosa humildemente por tu Señor. El Señor mandó a buscar lo más sencillo, teniendo la autoridad que le dejó ver a los discípulos de que él podía haber mandado a buscar cualquier animal, el que le gustara, cualquier carroza, lo que le pareciera mejor, lo más encumbrado. Él mandó a buscar el burro y en el burro se montó. Y en el burro entró a Jerusalén. El burro podía pensar, cuando el burro empezó a ver alabanzas y hosannas y mantos tirados, ese burro también podía decir, óigame, ¿cuándo yo pasé a ser tan importante? Pero él es importante en virtud de quien llevaba encima. También que no se nos olvide que cuando nosotros somos usados por Jesús, cuando nosotros entramos en el proyecto de Jesús, a veces colateralmente el Señor nos deja ser partícipe de la alabanza que Él merece. Pero debemos saber que lo que estamos recibiendo es por Jesús que va encima. El Señor estaba aquí cumpliendo con esto la escritura antiguo testamentaria. Fíjese cómo se puede tener Biblia, se puede tener culto, se puede tener todo el sistema religioso y a veces no tener encuentro con Dios. Porque los judíos conocían bien la escritura. Los escribas memorizaban grandes porciones. Eran las imprentas, los amanuenses que hacían copias y copias de la Biblia. Y no se percataron que la Biblia decía que el Salvador del mundo, que el Mesías, aparecería en un pollino. Entonces, hay veces también que alguien puede pensar que tener relación con la Biblia es tener relación con Dios. Hay muchos intelectuales que tienen relación con la Biblia y no tienen relación con Dios. Y no tienen experiencias con Dios. Y no ven las grandes verdades espirituales encerradas en las Escrituras. La profecía, lo que estaba aconteciendo, dice la Biblia que aconteció para que se cumpliese la Escritura. Él está en Judea. Él está rodeado de gente que conoce la Escritura, pero no tiene relación con el Salvador. Entonces nosotros no solamente debemos interactuar con la Biblia, con la Escritura, sino que hace falta corazones receptivos, sensibles, abiertos de tal manera que yo puedo captar el mensaje de Dios. Y eso tiene que ver con la obra del Espíritu y tiene que ver con la obra de nuestro corazón. Es que cree que este es un libro más. Interactuará con él sin captar el mensaje. ¿No se dieron cuenta? La casta más elevada religiosa, que tenía culto, que oraba, que ayunaba, que diezmaba, no vio que había cumplimiento detallado a la profecía que acreditaba que efectivamente Jesús es el Salvador. ¿Cuántas cosas nosotros pudiéramos no estar dando cuenta cuando leemos la Escritura? Aunque somos gente que vamos a los cultos, alabamos a Dios, porque a veces nuestro corazón, y leemos la Biblia incluso continuamente, y nuestro corazón está cerrado a captar las grandes verdades espirituales. Dice la Biblia en el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y dice versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ellos, eso es la orden materializada, la orden llevada a feliz cumplimiento. Trajeron el asna y el pollino. ¿Sabe que los pollinos se niegan si el asna no está allí? Si su mamá no está, ellos se niegan. Así que el Señor dijo, tráeme los dos. Aunque no me voy a sentar sobre los dos, me voy a sentar sobre uno, pero
para que ese pollino no tenga problema. Quizás pusieron el asna delante y el pollino iba detrás y Jesús se montó sobre lo más pequeño. No fue sobre el asna, fue sobre el pollino. Y dice la Biblia que allí había una multitud. Dice la Biblia en el versículo, observa este versículo 8, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Fíjense qué nivel de reconocimiento. ¿Usted sabe que ese versículo 8 está diciendo? ¿Usted sabe sobre quién se hacía? Sobre los reyes. Todo eso de lanzar de mantos en el camino, ramas de árboles, las tendían en el camino, eso es sobre el rey. Jesús es rey. ¿Por qué? Porque es Dios. Y había una multitud allí que estaba alabando al Señor y estaba reconociendo que Él es rey. Ahora, ¿en qué perspectiva ellos reconocían que Él era rey? Óigame, más tarde hay gente que está preguntando, ¿y quién es este? Y yo no dejara de ver que muchos de los que tendieron allí sus mantos, después también estaban del lado de los que preguntaban, ¿y quién es este? Pues usted no sabe que hay gente así, que incluso está alabando a Dios, y también alza las manos, y también palmea. Y después dice, Jesús puede hacer eso, y Jesús es el Salvador. Porque ellos no llegan a interpretar a Jesús. Hemos hablado sobre la necesidad de interpretar a Jesús. Jesús es el cristianismo. Jesús es el fundador del cristianismo. Y quien llega a Jesús encuentra salvación y encuentra vida. Pero hay gente que no logra interpretar a Jesús, aunque puede hacer cosas para Jesús, como una multitud muy numerosa. Porque si tú te das cuenta, después que acontece y se desarrolla la historia completa, usted sabe que había solamente un remanente pequeño que reconoció a Jesús y que estuvo al lado de Jesús. A lo mejor muchos de ellos dijeron, bueno, si este es el Mesías, deja que llegue a Jerusalén, deja que desarrolle su agenda contra el César y contra los gobernadores, como dijimos al principio. Porque ellos no estaban interpretando a Jesús. Entonces también se puede alabar a Dios, también se puede sentir, levantar las manos y cantar y vociferar y no interpretar a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 9, y la gente que iba adelante, la que iba detrás aclamaba y dice, Hosana al hijo de David. Ahora, ahí hay gente que dice que está alabando porque él es el descendiente del rey David, el prometido. Ahora dice la Biblia en el versículo 10, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué decía? ¿Quién es este? ¿Cómo no vamos a hacer todo esto? Y yo me imagino, tú sabes que dentro de los que estaba gritando, Hosana, posiblemente, digo yo, algunos después gritaron, crucifícalo. Porque usted sabe que había gran cantidad de gente allí gritando, crucifícale, porque no interpretaron al Señor Jesús. En esta semana es muy importante que nosotros interpretemos a Jesús. Y que nosotros oremos y decimos, Señor, yo necesito interpretarte, yo necesito conocerte, yo necesito interactuar con tu palabra de manera que yo pueda experimentarte. Yo necesito también obedecer tus órdenes, porque una vez que yo obedezco tu orden, tú me vas a mostrar tu grandeza, tu autoridad y tu dominio sobre toda circunstancia. Los hechos que se desenvuelven y que ya nosotros sabemos de antemano en qué terminó la vida de Jesús, no le estaban diciendo a muchos de los que gritaron que Jesús era el Mesías, porque ellos no interpretaron la naturaleza del evento que Jesús venía a realizar. Usted sabe que Jesús termina en la cruz solo.
a veces alguna gente, algunas mujeres al pie de la cruz. Incluso los discípulos abandonaron. Pero bueno. En esta semana de la pasión hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de los pasajes bellos que todos estos días se predican y se enseñan. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente a la nueva oportunidad que Jesús nos da? De obedecer su orden, de interpretar y conocer su palabra, de alabarle auténticamente habiendo interpretado a Jesús. Y que luego no nos acontezca a nosotros como en el pasado, que después de haberle alabado y de gritar Hosana al hijo de David, digamos, ¿quién es este? ¿Sabe que así hubo una ocasión en que los religiosos de su época dijeron, ¿y este con qué autoridad hace eso? Si ellos hubieran entendido que Jesús es el Salvador y que todo aquel culto levítico del Antiguo Testamento hablaba del Mesías, ellos no preguntan, ¿y este con qué autoridad hace? Ellos hubieran dicho, este es el que tiene autoridad. Y tenemos que tener ánimo porque cuando el Señor manda, el Señor crea las condiciones. Entonces no tengamos miedo a obedecer a Jesús. A lo mejor nosotros pensamos, si yo doy el paso en obediencia me voy a buscar problemas. Es riesgoso dar el paso de la obediencia, pero detrás de la obediencia se experimentan cosas hermosas que evidencian su autoridad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por esta semana especial que el Señor te concede vivir y me concede vivir. Señor, muchas gracias por aquella entrada que para muchos en aquel tiempo quizás no fue triunfal, pero hoy vemos que fue muy triunfal. Gracias por la victoria poderosa que conquistaste en aquella última semana de sufrimiento, de lucha, de humillación, hasta llegar a la cruz y tener muerte. Señor, ayúdanos a interpretar a Jesús y también interpretar la naturaleza de estos días. Señor, tú nos haces mandatos que son preparatorios para cumplir tus planes, para cumplir tus propósitos, para que la Escritura se haga realidad sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener la fe, estimula la fe en nosotros para que podamos obedecerte, para que podamos abrazarte. Señor, yo no sé qué persona pudo llegar en esta mañana aquí con lucha, con carga. Y tú dices que tú eres triunfal, que tú eres victorioso. Como entraste a Jerusalén para obtener la victoria más grande de la historia humana, dando la posibilidad de salvación, tú puedes traer victoria a través de circunstancias que parecen que tú estás perdiendo, que parecen que tú estás siendo derrotado. Quizás hay alguien, Señor, que está atravesando por circunstancias que desde el lado humano le dicen que las cosas no van a ir bien, que allí no va a haber victoria. Tú nos enseñas, Señor, en esta mañana, en este inicio de Semana de la Pasión, que aunque las circunstancias parezcan que no habrá victoria, tú siempre tendrás la victoria. Que tengamos ánimo, que tengamos nuevos bríos en la vida cristiana, que abracemos a Jesús y decidamos decir sí a las orientaciones y a los imperativos que Él nos plantea. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.